hermanitos. Teníamos un par de invitados, pero desafortunadamente no pudieron grabar el mensaje, pero aquí todos podemos ser esos que llevemos los mensajes, la palabra, el ministerio a todos los rincones de la tierra. Por eso, Amén. este es el libro. Vamos a estar leyendo exactamente lo que dice el ministerio, porque el ministerio es tan amplio, tan exacto, que ahí, y después podemos profetizar, hermano. Este es un taller donde todos podemos laborar para el cuerpo, para el Señor. Va a estar el hermano José Neiza, el hermano Eduardo Rodríguez, si el internet se lo permite, y el hermano Edgar Quintero. Entonces, empezaremos. Las regiones de la obra y el centro de la obra, tomada del ministerio de Witness Lee, 1997. Una carta de comunión con agradecimiento, 24 de marzo de 1997. A medida que el Señor me provee la fuerza y el tiempo, mi intención es continuar sirviendo y hablando en los próximos días. El Señor me ha mostrado que Él ha preparado muchos hermanos que servirán como consiervos juntamente conmigo de forma compenetrada. Siento que esta es la provisión soberana del Señor para su cuerpo y la manera de proceder actualizada para cumplir su ministerio. Por eso, gracias a estos talleres de edificación y perfeccionamiento. Amén. 1995. Comunión nunca antes publicada de parte del hermano Lee. En una comunión nunca antes publicada con un grupo de colaboradores, el hermano Lee dijo que el centro de la obra en el recobro del Señor es un grupo de colaboradores compenetrados. Comunión con un pequeño grupo de colaboradores. Aleluya. Amén. El problema de las regiones de la obra y la necesidad que tenemos de la compenetración. En los Estados Unidos hay regiones de la obra, pero rara vez los colaboradores en una región tienen comunión con los colaboradores de otras regiones. Deberíamos dar fin a la era de regional. El hermano Ni utilizó la palabra regiones, pero él no se refería a lo que practicamos hoy en día. El apóstol Pablo laboró entre los gentiles y Pedro, Jacobo y Juan laboraron entre los judíos en el área de Jerusalén. Pero existía una relación entre estas dos regiones. Especialmente el apóstol Pablo se esforzó lo más que pudo por compenetrar las iglesias gentiles con las iglesias judías. Pablo estaba muy ocupado en su obra en la región gentil. Tenía muy poco tiempo para salir de esa obra, pero él estaba preocupado por la situación en Jerusalén. Él sabía que corría un riesgo al regresar a Jerusalén. El Espíritu Santo le advirtió acerca del peligro que lo esperaba. En Hechos 20, 22, 23, capítulo 21, 4, 10 y 11 versículos. No obstante, él fue fiel a su carga. ¿Cómo podía la iglesia en Jerusalén estar firme sin ser compenetrada en el cuerpo? La carga de Pablo al ir a Jerusalén era compenetrar las iglesias en el mundo judío con las iglesias en el mundo gentil bajo la visión de la economía neotestamentaria de Dios que él había visto. Sin embargo, debido a que Jacobo permaneció fuertemente en la esfera, versículos 20 y 26, Pablo no pudo cumplir con su carga. Amén. La economía de Dios, las regiones no significa nada. Si la obra en las diferentes regiones no está conjuntamente compenetrada, estas obras regionales dividirán el cuerpo de Cristo. Nuestra práctica de regionalismo en el recobro del Señor nos ha dividido por los últimos 20 años, a partir del 1984. Convoqué varias reuniones urgentes para ancianos. Veas Entrenamiento para Ancianos, el libro 1 y 11. Les dije a los hermanos que entre nosotros existe la tendencia a la división. Entendía claramente que se estaba llevando a cabo diferentes obras en diferentes regiones de los Estados Unidos y en otros países. Sin embargo, no quería tocar estas obras diferentes muy deprisa. Por tanto, esperé pacientemente. El problema principal en el recobro no son ciertas personas que causan dificultades.
El problema principal es el regionalismo. Debido a que me di cuenta del peligro del regionalismo, comencé a fomentar la compenetración. La primera conferencia de compenetración entre nosotros se celebró en mayo de 1993. Ciertos colaboradores tenían la idea de hacer una obra regional en el recobro del Señor. Esto es parte de su carácter y su manera de ser. Esto constituye un gran problema para el Señor. Ellos hacen su obra en el recobro, valiéndose de los materiales del recobro y usando mi nombre. Algunos han pensado que ellos conocen algo mejor que lo que yo he ministrado y que ellos pueden ayudar a las personas mucho más que yo. Eso podría ser cierto. Sin embargo, ellos llevan a cabo la forma errada lo que piensan hacer. Su manera de proceder consiste en descuidar del cuerpo. Un colaborador podría pensar que puede hacer algo mejor que yo, pero él debe considerar si llevar a cabo una obra a su manera dañará o matará al cuerpo. Él podría darse cuenta de que el recobro del Señor hoy está en mi ministerio y que si él no sigue este camino, no tiene manera de avanzar. Por consiguiente, tal vez él no abandone el recobro. Sin embargo, él podría depender de su sagacidad y utilizar la asociación que tiene conmigo para fortalecer su credibilidad ante los ojos de los santos. Quizás él use lo que le parezca útil de mis mensajes. Posiblemente también piense que si no hace las cosas a nombre mío, nadie le dará la bienvenida. Quizás él haga su mejor esfuerzo por apaciguarme, pero tal vez siempre conserve ciertas cosas ocultas porque tiene la intención de hacer algo más que lo que yo hago. Tal vez él pueda hacer algo más que lo que el hermano ni y yo podamos hacer, pero él necesita esperar. Él necesita guardar el principio del único cuerpo. Amén. Mi relación con el hermano Ni. En octubre de 1933 fui a Shanghái para unirme a la obra con el hermano Ni. Le dije al hermano Ni, vi en la Biblia que hay un solo fluir de la obra del Señor. Por tanto, vine aquí para unirme a usted. Desde ese entonces nunca di un mensaje que fuera diferente a los del hermano Ni. Cuando vine a los Estados Unidos en 1962 hice lo mismo. Esto es guardar el principio del cuerpo en un solo fluir. Hay un solo Señor, una sola economía, un solo cuerpo, un solo ministerio y una sola enseñanza que debiéramos guardar. En la visión de la Nueva Jerusalén, revelada por Juan, en Apocalipsis 21:2 al 22:5, no se registra ninguna enseñanza que sea diferente a lo que enseñaron quienes escribieron el Nuevo Testamento. No existe registro alguno de lo que Apolos, Timoteo o Tito enseñaron. En la economía de Dios hay un solo ministerio. Nunca hice algo diferente a lo que hacía el hermano Ni. Vi algo que el hermano Ni no vio, pero fui cuidadoso para ver nunca hacer algo que lo sobrepasara. No salté por encima de él. Eso habría causado un problema. Esta es la razón por la cual por 20 años el Señor nos conservó juntos sin problema alguno. Entre su pueblo del Señor desea tener un solo ministerio. Él desea que su pueblo hable lo mismo, ande en los mismos pasos, tenga el mismo espíritu y guarde la unidad del cuerpo. Efesios 4:3. Si un hermano tiene algo mejor que lo que el hermano Ni o yo tuvimos, él debería esperar. Él debe guardar la unidad del cuerpo. Si lo que él tiene verdaderamente es del Señor, él le dará a ese hermano un momento correcto para liberarlo. Amén. Después de ir a Taiwán, tuve la plena libertad para hablar lo que el Señor me había dado. Mientras obraba con el hermano Ni en China, nunca dije algo diferente de lo que él enseñó. Esta es la única manera en que el recobro del Señor puede seguir avanzando, para que el Señor pueda cerrar la era. Si hablamos de forma diferente, crearemos distintos grupos en el recobro, Señor Jesús. Esto matará el cuerpo. Debemos llevar a cabo el mismo ministerio y hablar lo mismo. Siento que si tenemos algo más, deberíamos esperar hasta que el Señor disponga el tiempo adecuado para que lo revelemos. Debemos practicar el tener un solo ministerio para edificar el cuerpo de Cristo con un solo fluir. Dios es el Dios que habla y Él se mueve en su economía por su hablar. Por su hablar, Él nos revela de
su mismo ser y su economía. Esta debe ser nuestra visión. Si nos mantenemos, hermanos, perdón, si nos mantenemos en su hablar único, estaremos en su mover único. Aleluya. Amén. Amén. Amén, hermanos. Oh Señor Jesús, la necesidad que tenemos de ver la única iglesia, el único cuerpo de Cristo. Amén. Nos dicen que la iglesia es local y que la obra es regional. Necesitamos olvidarnos de todo esto y necesitamos ver, a ver, Señor Jesús, que somos una sola iglesia. Véase la sección sobre el cuerpo en las páginas 61 y 62 para el contexto de esta cita. El resultado de la dispensación de la Trinidad procesada y la transmisión del Cristo que lo trasciende todo. Las regiones de la obra. El hermano Ni habla acerca de las regiones de la obra en su libro Pláticas Adicionales sobre la vida de iglesia. El camino para la obra en el futuro. Debemos entender que en el Nuevo Testamento, en lo referido a la obra realizada por los apóstoles, se podían distinguir, hermanos, pido disculpas, pero no es posible seguir la lectura. Amén, hermanos. Se podían distinguir solamente dos regiones. Una región era el mundo judío y la otra era el mundo gentil. En estas dos regiones no había otras regiones subordinadas o subregiones. Pedro laboraba en la región judía, cuya área era relativamente pequeña. Pero Pablo laboraba en el mundo gentil, que era vasto e incluía diferentes países. Dichos países, tales como Asia Menor, Grecia y Macedonia, eran diferentes regiones geográficas. Roma y sus alrededores podrían considerarse también como otra región geográfica. Pero el Nuevo Testamento no hace esta clase de consideración al hablar de la obra. En el mundo gentil había una sola región con un solo grupo de colaboradores. ¿Acaso Pablo, debido al enorme tamaño de su región, tenía algunos hermanos que se cargaran de la obra en Roma y otro grupo de hermanos que se ocuparan de Grecia y Macedonia? Definitivamente no había tal cosa. No había diferentes grupos de obreros bajo Pablo que laboraban en ciertas áreas específicas y subregiones. Pablo y los que estaban con él formaban todos un solo grupo. El micrófono. Hermanito Eduardo, ¿desea seguir, hermano? No, que no podía. Amén. Las regiones de la obra no dividen a las iglesias. Título, ¿no? Las regiones de la obra no dividen a las iglesias. Las regiones de la obra no deberían dividir a las iglesias. Aunque habían regiones en el tiempo de Pablo, la región de los judíos y la región de los gentiles, estas nunca dividieron las iglesias. La iglesia del mundo gentil tenía comunión con la del mundo judío. Las iglesias del mundo gentil tenían comunión con las iglesias del mundo judío para dar solución a los problemas en cuanto a las enseñanzas. Hechos 15, del 1 al 34. Algunos enseñaban que la incircuncisión era un requisito para la salvación eterna. Esto era erróneo. Sin embargo, Pablo no tuvo la actitud de resolver este problema por sí mismo en Antioquía. Más bien, él, junto con Bernabé y otros más, fueron a Jerusalén para que el problema fuera resuelto por todas las iglesias. La decisión que se tomó en Jerusalén finalmente se convirtió en una carta escrita por los apóstoles y los ancianos. Dicha carta no afirmaba dicha carta no afirmaba que era enviada de parte de los apóstoles y los ancianos gentiles, ni de parte de los apóstoles ancianos judíos. Antes bien, Hechos 15 simplemente dice que fue escrita de parte de los apóstoles y los ancianos en el versículo 23, que incluía a los apóstoles y ancianos tanto de las iglesias judías como las iglesias gentiles. Todos ellos fueron considerados como uno solo. Tenemos que ver esto. Las iglesias en el mundo gentil también tenían comunión con las iglesias en el mundo judío con respecto a las necesidades materiales. Romanos 15, del 25 al 27. El apóstol Pablo
se esforzaba por recolectar ayuda económica, ayuda material entre los santos gentiles para los santos judíos necesitados. En esta comunión, ellos se consideraban como una sola entidad. Pero no creo que nuestra actitud hoy sea la misma, dice el hermano. En ocasiones ayudamos a otras iglesias, pero tenemos el concepto de que primeramente tenemos que satisfacer las necesidades de las iglesias locales de nuestra área. Solo cuando tenemos algún excedente económico, consideramos dar algo a otras iglesias. Pero la práctica de Pablo no fue esta. Él sabía que los santos en Macedonia estaban en pobreza. Aún así, los animó a dar. La dádiva de ellos representaba su comunión nacida de una preocupación para ayudar a las iglesias en el mundo judío. Amén. Pablo, que laboraba en el mundo gentil, se preocupaba por las iglesias en Jerusalén. Además, Pablo, que laboraba en el mundo gentil, se preocupaba por las iglesias que estaban en Jerusalén. Lo vemos en el capítulo 16, versículo 1-4, y Hechos 19, versículo 21, 20, 16, capítulo 21, 12 y 13, y 17 y 19. Él tenía la pesada carga de ayudar a la iglesia en Jerusalén a entrar en la economía neotestamentaria de Dios. Aunque el Espíritu inspiró a los santos para advertir a Pablo que no descendiera a Jerusalén, él les contestó que no le importaba su propia vida. Él se había propuesto en su espíritu ir a Jerusalén. Sin lugar a dudas, él fue allí con la carga de ayudar a los santos a dejar la ley, la cual pertenecía a la economía del Antiguo Testamento, y a entrar en la economía neotestamentaria de Dios para que se produjera la iglesia. Esto nos muestra de nuevo que las regiones de la obra no deberían dividir a las iglesias. A partir del 1984, convoqué varias reuniones urgentes de ancianos porque detecté que entre nosotros había una tendencia a la división. Sin embargo, si verdaderamente conocemos el cuerpo de Cristo, no podremos ser divididos. Amén. Pedro, que laboraba en el mundo judío, fue bien recibido por la iglesia en Corinto, la cual estaba ubicada en el mundo gentil. Pedro, que laboraba en el mundo judío, fue bien recibido por la iglesia en Corinto, la cual estaba ubicada en el mundo gentil. Primera de Corintios 1:12 y Gálatas 2:9. Sus enseñanzas, su obra fueron aceptadas por la iglesia en Corinto. De no ser así, ninguno de los corintios habría declarado que él era Cefas. El hecho de que algunos de los santos corintios dijeran esto constituye una clara evidencia de que el ministerio y la enseñanza de Pedro fueron aceptados en el mundo gentil. Título: los colaboradores en el mundo judío y aquellos que laboran en el mundo gentil mantenían una dulce y agradable comunión entre ellos. Amén. Sin lugar a dudas, los colaboradores en el mundo judío y en aquellos que laboraban en el mundo gentil mantenían una dulce y agradable comunión entre ellos. En Gálatas 2:8 y 9 leemos que Pablo y Bernabé tuvieron comunión con Jacobo, Cefas y Juan. Ellos no consideran que estuvieran separados unos de otros. Ellos se consideran como uno solo en la comunión divina. Amén. Amén. Apolos fue recibido y aceptado por los hermanos en el mundo gentil. Hechos 18, 24, capítulo 19, versículo 1, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 12, capítulo 4, versículo 6, capítulo 16 y versículo 12. A la luz de esta comunión, necesitamos comprender que nuestra situación actual no corresponde a lo que se presenta en las Escrituras. Recopilé todos los puntos mencionados anteriormente para presentarles un cuadro de la situación que prevalecía en la época de los primeros apóstoles. Todas las iglesias de ese entonces eran uno en el espíritu y en la práctica, pero no sucede lo mismo entre nosotros hoy. Todos los casos que le he presentado demuestran que los colaboradores en todas las regiones deberían llevar a cabo una misma obra universalmente con miras al único cuerpo. Deberíamos llevar a cabo una sola obra. En el recobro del Señor no deberían existir diversas obras. En el pasado tuvimos varias obras en el recobro y esto todavía perdura entre nosotros.
Existe el riesgo y el peligro de que estas diferentes obras resulten en divisiones. Tenemos que considerar nuestra situación actual a fin de que sean eliminadas las diferentes obras. Debería haber una sola obra. Ni siquiera Pablo y Pedro llevaron a cabo dos obras distintas. Aunque ciertamente elaboraban en regiones diferentes, ellos realizaron una sola obra que consistía en edificar el cuerpo de Cristo. Me preocupa que en el recobro del Señor los hermanos de cierto país consideren que la obra que ellos están llevando a cabo allí es su propia obra. Luego algunos hermanos en otro país quizás consideren que la obra que ellos están realizando es su propia obra. Esto dará por resultado que existen diversas obras. Esto nos muestra que nuestra situación es anormal. Sin embargo, es posible que muchos de nosotros no percibamos que hay algo anormal en el recobro. Hay una situación práctica que es anormal. Y el punto principal de esta anomalía es las diferentes obras. Espero que examinemos nuestra presente situación delante del Señor. ¿Estamos realizando la misma obra única por el bien del recobro? Si no es así, deberíamos permitir que el Señor nos corrija. Damos gracias al Señor que debido a las riquezas de la verdad, el recobro del Señor es bien recibido en todo lugar por toda la tierra. No obstante, en el mover del Señor en su recobro, debería haber una sola obra y no diferentes obras. Nuestra situación actual no es así, pues tenemos diferentes obras sin estar conscientes de ello. Esto es peligroso. En tiempos de Pablo, debido a que no existían los medios de transporte y comunicaciones modernas, hubiera sido lógico que la obra fuese dividida en diversas partes. No obstante, en aquel tiempo únicamente existía una sola obra. Hoy, en cambio, los avances tecnológicos modernos han acortado las distancias. Estos avances tecnológicos han acortado las distancias. Estos han hecho que la tierra sea como una ciudad. A pesar de ello, no hay entre nosotros una sola obra, sino muchas. Si permanecemos en esta situación, a la postre podría surgir un resultado negativo. Es cierto que existe un problema entre nosotros. Espero que reconsideremos nuestra situación. Los dos problemas que más me preocupan tienen que ver con el ancianato y el hecho de que haya diversidad de obras. En cuanto al ancianato, todos los hermanos de distintas edades deben confesar delante del Señor su orgullo, su pensamiento de ser héroes y sus opiniones. También es necesario eliminar la diversidad de obras. Mientras persistan estos dos problemas, el recobro no podrá ser saludable ni prevaleciente. Por tanto, debemos acudir al Señor y pedirle que erradique estas dos cosas entre nosotros. Entonces, les aseguro que el recobro será saludable y será prevaleciente. Y con toda seguridad logrará el aumento numérico. Incluso en lo referido a la vida divina, veremos que nuestro estándar, nuestro nivel será elevado significativamente. Amén. Para ancianos, libro 11, el ancianato y la manera ordenada por Dios, páginas 131, 136. Amén. 1984. La iglesia es local y la obra es regional. En su libro, La vida cristiana normal de la iglesia, el hermano Ni dijo algo sobre la región de la obra. Una de las afirmaciones halladas en este libro debería causar profundo impacto en todos ustedes. El hermano Ni dijo que la iglesia es local y que la obra es extralocal, es decir, regional. Toda iglesia es una entidad local y no puede abarcar más de una localidad. Sin embargo, la obra es extralocal, es decir, regional y no local. Nota del editor, véase la palabra clara del hermano Ni con respecto al hecho de que la obra es regional en las páginas 35 a la 36 y la 44. Dos regiones, no dos obras. El hermano Ni dijo esto basándose en que la Biblia nos revelaba que la obra efectuada por el Señor en esta tierra, el ministerio neotestamentario, abarcó dos regiones. La primera región era Judea, y la labor allí se efectuó mayormente entre los judíos. La segunda región
se encontraba en el mundo gentil y la labor allí estuvo orientada principalmente a las iglesias gentiles. Algunos podrían asumir la postura de que estas eran dos obras, una para los judíos en tierras judías y otra para los gentiles en el mundo gentil. Sin embargo, debemos comprender que el Señor no tiene un mover aquí y otro allá. Él tiene un solo mover en la tierra. Amén, aleluya, hermanos. Asimismo, el Señor no tiene dos cuerpos aquí en la tierra, sino un solo cuerpo. Amén, por eso. Amén. Título: un mover, un cuerpo y un testimonio. Debido a este cuerpo, el cual es uno solo, no hay diferencia entre judío y gentil. Todas las diferencias han desaparecido por completo en el cuerpo. En el cuerpo no hay regiones, ni tampoco hay judíos ni griegos. Con miras a tal cuerpo, el Señor únicamente lleva a cabo una sola obra en la tierra. El Nuevo Testamento nos muestra que el Señor tiene un solo mover en toda la tierra, un solo cuerpo y un solo testimonio. En lo referido al tiempo y al espacio, el mover neotestamentario del Señor, su cuerpo y su testimonio son universales. Es imprescindible que estos tres aspectos queden grabados profundamente en nosotros. El Señor tiene un solo mover, un solo cuerpo y un solo testimonio. A medida que el ministerio avanza, es de carácter regional. Pero esto no significa que el Señor lleve a cabo un mover distinto en cada región, y por el que tenga varios cuerpos y diversos testimonios. En otras palabras, esto no quiere decir que el ministerio o la obra realizada bajo el liderazgo de Pedro en tierras judías tenía como fin una clase de testimonio, y que luego la obra y el ministerio realizado bajo el liderazgo de Pablo en el mundo gentil tenía como fin otra clase de testimonio. En la era del Nuevo Testamento, el Señor posee un único ministerio para llevar adelante su único mover, que produce el único cuerpo como su único testimonio. Amén. Título: el ejemplo de la decisión tomada en Hechos 15. La obra regional bajo el liderazgo de Pedro está descrita en los primeros 12 capítulos de Hechos. A partir de Hechos 13, el relato del ministerio neotestamentario ejercido por el Señor gira en torno a lo realizado por Pablo. Esto quiere decir que el ministerio se volvió hacia el mundo gentil partiendo de Antioquía. Entonces Pablo y sus colaboradores salieron al mundo gentil a fin de predicar el evangelio y establecer iglesias. El Señor actuó para establecer su cuerpo en el mundo gentil, a fin de constituir un testimonio en el típico mundo pagano de entonces. Después de los capítulos 13 y 14 del libro de Hechos, surge un problema en el capítulo 15. Hechos 15 dice que los creyentes judaizantes descendieron a Antioquía, donde se había originado el ministerio para el mundo gentil, y que aquellos trajeron consigo aquel problema que se había suscitado entre ellos. Versículo 1. Esto llegó a causar un verdadero perjuicio al ministerio del Señor, a su cuerpo y también a su testimonio. Pablo no podía tolerar tal situación. Bajo tales circunstancias, a Pablo le resultaba imposible seguir adelante con el ministerio del Señor para dar continuación al testimonio del Señor entre los pueblos paganos. Por tanto, él y Bernabé subieron a Jerusalén a fin de tener comunión y resolver el problema. La decisión a la que se llegó en aquella conferencia celebrada en Jerusalén no debería ser satisfactoria para los lectores y maestros de la Biblia que conozcan la economía neotestamentaria de Dios. Aún así, en Jerusalén se dejó establecida una cosa: que el testimonio del Señor es uno solo, que el cuerpo del Señor es uno solo, que el ministerio del Señor es uno solo y que el mover del Señor es uno solo. Si el mover del Señor, el ministerio del Señor, el cuerpo del Señor y el testimonio del Señor no fuesen uno solo, no habría habido necesidad de que Pablo fuese a Jerusalén, ni tampoco hubiese sido necesario que ellos tomaran una decisión que no solo estaba dirigida a los creyentes judíos, sino también a los creyentes gentiles. La decisión tomada en Hechos 15 no fue una decisión tomada únicamente por la región judía, ni una decisión tomada por la región gentil. En realidad, fue una decisión suprarregional, que no se limitaba al ámbito de una sola región. La decisión
que tomaron se aplicaba a todas las iglesias, ya sea judías o gentiles. Según el principio básico de la economía neotestamentaria, la decisión que se tomó en Hechos 15 no es lo suficientemente satisfactoria para nosotros. Sin embargo, nadie puede negar que fue establecido un principio que se aplicaba a todas las iglesias. La Constitución de los Estados Unidos permite que cada estado promulgue sus propias leyes, pero la decisión tomada en Jerusalén no permitió que las iglesias estuvieran en una región diferente, tuviesen sus propias leyes, tuviesen su propio testimonio. Es imprescindible que nosotros veamos esto, santos. Amén. La administración se ejerce en el ámbito local, pero el cuerpo es uno solo y manifiesta un solo testimonio. Amén. Ya sea que estuviesen conformadas por judíos o gentiles, todas las iglesias conforman un solo cuerpo y todas ellas portan un mismo testimonio. En cuanto a su administración, las iglesias pueden diferir de una localidad a otra, pero su testimonio debería seguir siendo el mismo, pues todas ellas conforman un solo cuerpo, bajo un solo ministerio y el único mover del Señor. Espero que esto quede grabado en ustedes. La razón por la cual he querido compartirles esto ahora es lo siguiente. En el recobro del Señor en toda la tierra se han manifestado ciertas señales que son indicio que existen el concepto de que las iglesias en regiones diferentes bajo ciertas clases de obra tienen la libertad de ser diferentes. A manera de ejemplo, los hermanos en el lejano oriente podrían pensar que el testimonio allí, así como el mover del Señor entre ellos, debería ser diferente del que tiene lugar en los Estados Unidos. A manera de excusa, ellos podrían presentar el poderoso argumento de que no son estadounidenses sino chinos. También podrían tener el sentir de que ellos pueden ser diferentes debido a que estuvieron en la etapa inicial del recobro del Señor, que los Estados Unidos vino al recobro años después. Por otro lado, algunos de los santos estadounidenses podrían pensar que como ellos son estadounidenses, no pueden ser iguales a los hermanos y hermanas orientales en la referente al mover del Señor con miras a su testimonio. Quizás ustedes jamás hayan escuchado tales cosas y las hayan dicho, pero tal concepto está escondido entre nosotros y ha sido introducido furtivamente. Los Estados Unidos es una nación bastante grande, pues consta de 50 estados y cuenta con más de 80 iglesias que están en el recobro del Señor. Me parece que muchos de ustedes tienen la impresión, así como la tendencia a pensar, que la obra está dividida en regiones y que ciertas regiones no deben inmiscuirse en los asuntos de otras y que además estas regiones no serán tocadas por otras regiones. Nadie ha dicho esto, pero ya existe cierta clase de situación en este sentido. Tal parece que cada región tuviese su propia jurisdicción, de la misma manera en que cada iglesia local posee su propia jurisdicción. Debemos darnos cuenta de que si bien cada iglesia debería tener su propia jurisdicción local, esta existe únicamente para efectos de la administración que se ejerce en dicha localidad, no para efectos del testimonio que allí se manifiesta, ni con respecto al mover del Señor allí. Amén. Título: Algunos ejemplos de asuntos relacionados con el cuerpo. Decidir sobre si han de celebrar 7 o 4 reuniones por semana es un asunto que única, pura y exclusivamente atañe a la administración local. Esto no afecta en ninguna otra iglesia local y no guarda relación con el testimonio con el cuerpo. Pero todo lo relacionado con el recibir a los santos, con el lado positivo, y excluir a los santos en el lado negativo, reviste gran importancia, pues ello afecta a todo el cuerpo. Ustedes no deberían considerar esto como un asunto de carácter local, pues se trata de un asunto que atañe al cuerpo. Si usted excluye a alguien de su iglesia local, usted lo excluye del cuerpo. Si usted no recibe a alguien en su iglesia local, no lo recibe en el cuerpo. Este es el asunto suprarregional, y que también va más allá del ámbito que corresponde a la iglesia. Este es un asunto propio del cuerpo y que no solamente incumbe a la iglesia local.
Permítanme citarles otro ejemplo para mostrarles que algo realizado por una iglesia local podría no ser únicamente un asunto que atañe a la iglesia local, sino que atañe por completo a todo el cuerpo. Que una iglesia local reciba un ministerio que difiera del ministerio general que produce las iglesias, la establece y las viene edificando, ciertamente afecta a todo el cuerpo de Cristo. El ministerio de Pablo era un ministerio general que produjo a las iglesias gentiles, las estableció, las edificó y contribuyó a su crecimiento. Nótese que me refiero al ministerio de Pablo como ministerio general. Después de ello, Apolos intervino en otro ministerio. Antes de recibir tal ministerio, la iglesia en Corinto tenía que haber considerado el efecto que ello tendría. Sin duda, ustedes tienen el derecho al recibir cualquier ministerio, debido a que ustedes son una iglesia local. Sin embargo, deben tener en cuenta que el hecho de que reciban tal ministerio no es meramente un asunto local. Esto es como cuando ustedes deciden, por ejemplo, cuántas reuniones deberían celebrar en una iglesia local. También debemos darnos cuenta de que el hecho de que una iglesia local imprima o distribuya publicaciones afecta el testimonio de todas las iglesias. Cuando una iglesia local publica un testimonio impreso, ello debería hacerse de manera muy cuidadosa y después de haber reflexionado mucho sobre esto. ¿Afectará el testimonio del Señor en el ámbito universal? Siempre debemos tomar en cuenta el efecto de lo que hagamos habrá de tener en todas las iglesias locales. Estos tres ejemplos que les he dado son suficientemente claros y categóricos como para mostrarnos que no es correcto pensar que simplemente porque tengamos una obra regional que abarca varias iglesias, tenemos plena jurisdicción para hacerlo todo conforme a nuestras preferencias y sin tener en cuenta el testimonio universal del Señor. Hermano, su merced puede seguir ahí, que es que la página la tengo ennegrecida ahí. Amén. El cuerpo universal, el ministerio universal y el mover universal del Señor, si pensamos de ese modo y nuestra práctica refleja tal manera de pensar, nos meteremos en problemas y generaremos problemas para otros. Toda iglesia local posee su propia jurisdicción, pero todo cuanto una iglesia local haga tiene que ser hecho habiendo considerado cuidadosamente cómo esto afectará al testimonio universal del Señor, su cuerpo universal, su mover universal y su ministerio universal. Con respecto al único cuerpo, cuidar del testimonio del Señor. Título. Ese nos dice acá. En la práctica había regiones en tiempos de Pablo y Pedro. Sin embargo, debemos darnos cuenta de que habría sido incorrecto que los hermanos en Judea afirmaran pertenecer a una región y que Pablo, quien laboraba entre las iglesias gentiles, se encontraba en otra región y por ende no debía molestarlos. Es incorrecto tener la actitud de que las iglesias en otra región no guardan relación con alguna con nosotros. Ya sea que estamos en Jerusalén, en Roma, en Corinto o en Antioquía, todas las iglesias conforman un solo cuerpo que manifiesta un mismo testimonio. Aunque nosotros como hermanos laboremos en cierta región que abarca algunos estados, no deberíamos pensar que dicha área es nuestra región. Damos gracias al Señor que ustedes dieron comienzo a la obra allí, pero también comenzó la obra en Judea. Pero si él hubiera pensado que aquella era su región y no la de Pablo, ello sería erróneo. Damos gracias al Señor que Él los haya usado a ustedes para dar comienzo a la obra en aquel estado o en aquellos dos estados. Damos gracias al Señor que Él me usó para dar comienzo en la obra en California. Sin embargo, si yo considerara que California es mi región y no la suya, esto sería incorrecto. No podemos hacer esto. Creo que Pedro jamás pensó de este modo y que Pablo nunca tuvo este concepto. Cuando Pablo se enfrentó al problema de los judaizantes, de inmediato fue a Jerusalén. Él no dijo, olvídense de Jerusalén, esa no es mi región. Y los hermanos de aquella región no deberían venir más aquí.
Si ellos vienen, les impediremos la entrada y los excluiremos. Ellos son los judaizantes. Esta no fue la manera en que Pablo procedió. Más bien, él fue a Jerusalén. Él no le pidió a Pedro que viniera a Antioquía a resolver el problema con base en el hecho de que Jerusalén era la fuente del problema. Tal parece que él tenía el derecho a hacer esto, pero en lugar de ello, fue humildemente a Jerusalén. Él no fue a Jerusalén para disputar ni arguir. Los relatos en Hechos, lo relatado en Hechos 15, nos muestra el dulce espíritu que manifestó el apóstol Pablo durante la conferencia celebrada allí. De hecho, no dijo mucho. Después que Pedro dijo algo, Pablo testificó ante los amados santos en Jerusalén, relatándoles lo que el Señor hizo mediante su ministerio. Capítulo 7, 12. Entonces Jacobo dijo algo a manera de conclusión en la conferencia, en los versículos 13 y 21. En realidad, a mí no me parece que aquella conclusión fuese satisfactoria para Pablo. Sin embargo, Pablo acató esta decisión. Esto es un buen ejemplo que nosotros debemos seguir, pues Pablo tuvo en cuenta el hecho de que el Señor tiene un solo cuerpo. Sea lo que fuere que ellos estaban haciendo, lo hacían únicamente como parte de un solo mover, a fin de llevar a cabo un solo ministerio para producir un solo cuerpo que manifieste un testimonio único y singular. No me importa qué clase de carga usted tome para llevar a cabo en su localidad. No me preocupa si lo que usted hace es lo correcto o lo equivocado. Mi preocupación es que lo que usted haga tal vez cause división. Quizás usted tenga derecho a hacer tales cosas, pero el cuerpo no podrá tragárselas. Más bien, el cuerpo escupirá o vomitará lo que usted hace. Entonces, usted sufrirá pérdida. Esto es muy serio. Debemos darnos cuenta de que no estamos realizando una sola obra cristiana ordinaria. Nuestra carga es llevar a cabo el recobro del Señor con miras a su único cuerpo, a fin de portar su único testimonio. Independientemente de lo que usted haga, por favor, considere la situación de este modo. Es posible que lo que usted hace sea mejor que lo que otros hacen. Aún así, usted debe considerar cómo esto afectará al cuerpo. ¿Será esto aceptado por el cuerpo? Debemos tener en cuenta el cuerpo, honrar el cuerpo y cuidar del único testimonio del Señor. Amén. Título: un solo mover mediante un solo ministerio, a fin de producir un solo cuerpo, para aportar un solo testimonio. Tengo que testificar que verdaderamente siento inmenso aprecio por el único mover del Señor, que se lleva a cabo mediante el único ministerio, a fin de producir el único cuerpo de Cristo, para aportar el único testimonio de Jesús, el cual consiste en la economía neotestamentaria de Dios. Cuanto más considero esto, más siento que es maravilloso y excelente que hoy día en esta tierra pueda existir entre nosotros semejante realidad. Aleluya. Amén. Hoy en día el mundo se ha hecho muy pequeño. Prácticamente puedo ser comparado con una sola ciudad de tiempos antiguos. En tiempos antiguos, si usted vivía en una gran ciudad, era probable que usted no escuchara noticias de algo que sucedió en su ciudad, sino hasta 2 o 3 días después. Hoy en día, sin embargo, todo cuanto sucede en nuestro planeta nos puede ser comunicado en cuestión de horas, ya sea por teléfono, por televisión o por radio. Podemos volar alrededor de la Tierra en cuestión de horas. Debido a que la Tierra hoy en día es tan pequeña, este es el tiempo dorado para que los que aman al Señor manifiesten su único testimonio, el testimonio del único cuerpo de Cristo. Aquí en la tierra, las personas pueden ver tal testimonio entre las personas de toda raza y nacionalidad que la pueblan en la tierra entera. Entonces, donde quiera que usted vaya, estas personas hablan una misma cosa, ministran una misma cosa, hacen una misma cosa y son portadoras de un mismo testimonio. Ya sea que usted vaya a Japón, a Hong Kong, a Londres, a la India, a Israel
o al África, usted podrá ver el mismo ministerio, testimonio. Amén, aleluya. Simplemente mantener este testimonio tan maravilloso es más importante que cualquier otra cosa. Aún así, yo, aún si yo fuese un gran maestro de la Biblia y pudiese enseñar la Biblia a multitudes, dicha obra no sería tan valiosa como la de guardar el testimonio. Aún así, yo pudiese realizar una gran obra del evangelismo y traer cientos de personas al Señor, esto no sería tan valioso como guardar el testimonio. Espero que nuestros ojos puedan ser abiertos completamente para ver qué es lo más valioso. Si tenemos una visión clara, seremos rescatados de ser distraídos por cualquier aspecto menor. Concentrarse en asuntos tales como la manera de reunirnos o la realización de cualquier otra clase de obra no es tan valioso como guardar el testimonio único. Tengo la convicción que la bendición del Señor verdaderamente reposa sobre nosotros. Aleluya. Muchos de nosotros podemos testificar cuando tocamos otra cosa que no están directamente relacionadas con el testimonio, la unción no está con nosotros en la misma medida. Sin embargo, siempre que tocamos este testimonio, experimentamos una viva y rica unción en nuestro interior. Damos brincos. Esto es prueba evidente de lo que el Señor desea hoy, es tal testimonio. Él ha procurado tener tal testimonio por 2000 años. Y esta es la verdadera revelación que el Nuevo Testamento contiene y nos comunica. Debemos enfatizar una y otra vez que la economía neotestamentaria de Dios que se lleva a cabo mediante su ministerio neotestamentario es maravillosa. No es que quiera convencerlos de esto, sino que simplemente quisiera presentarles tal visión ante sus ojos. Comparen ustedes aquí. Aquí tienen un enorme diamante y un reloj de pulsera. ¿Cuál elegiría? ¿Prefieren el diamante o el reloj de pulsera? Un reloj de pulsera no está mal, pero no puede compararse con un diamante. Por lo que podríamos ser necios y sentirnos atraídos al reloj de pulsera mientras que desdeñamos el diamante. Oh, Señor Jesús. Hermanito, colabóreme con esa parte, también la tengo muy negra. Estoy tan agradecido al Señor por haberme cautivado en 1932. No puedo negar que comencé a ver algo a partir de aquel año. Jamás lamentaré haber optado por este camino y haberme mantenido en él por más de medio siglo. Estoy tan feliz de haberlo hecho. Como un hermano entre ustedes, quisiera decirles que lo único que anhela mi corazón es este único testimonio. No me interesa tener una posición, no me importa poseer cierto estatus, ni me importa ninguna otra cosa. Lo único que desea mi corazón en este único testimonio. Yo he elaborado y trabajado para esto. Cuando estaba en la pequeña ciudad de Chifú, en China, laboré con miras a este único testimonio. Cuando estuve en la ciudad más grande de China, Shanghái, laboré del mismo modo. Cuando fui a Taiwán, que era una isla primitiva, hice 35 años, laboré con miras a este único testimonio. Laboré y laboré y laboré, y el Señor bendijo tal labor. Después vine a los Estados Unidos, la nación más poderosa sobre la faz de la tierra. También aquí laboré del mismo modo con miras al único cuerpo de Cristo, a fin de que se manifestara el único testimonio de Jesús. ¿Por qué he laborado así todos estos años? Debido a que fui cautivado por una visión. No lo puedo negar. Muchas veces mi esposa y mis hijos, debido a que me amaban y se preocupaban por mi salud, procuraron aminorar el ritmo de mi labor. Sin embargo, ellos sabían que no podía detenerme, por lo cual fueron subyugados. Así pues, en lugar de detenerme, ellos me ayudaron a la obra del Señor. Esto es maravilloso. Qué misericordia el que podamos formar parte de tal testimonio a nivel mundial, el cual incluye tantas diferentes razas y nacionalidades. Si algunos de sus amigos o parientes visitasen de 5 a 10 iglesias alrededor del globo y viesen tal testimonio, ciertamente optarían por este camino. Ellos estarían impresionados por semejante testimonio.
Ellos dirían, jamás vimos semejante cosa. En Singapur, en Hong Kong, en Manila, en Taipei, en Tokio, en Los Ángeles, en Dallas, en New York, vimos lo mismo. ¿Qué es esto? Esto es el único testimonio de Jesús. En los Estados Unidos, que es el país más importante para así llamada cristiandad, estrictamente hablando, jamás ha habido semejante testimonio de Jesús. El testimonio cristiano hoy en día es un testimonio de división, confusión, diferentes clases de enseñanzas, debates, pugnas y denominaciones. Esto es lo que la gente mundana ve con respecto al cristianismo. Si nosotros somos fieles al Señor en todos los 50 estados de los Estados Unidos, donde quiera que las personas nos visiten, ellas verán una misma cosa, el testimonio de Jesús, el cual es único. Esto es maravilloso. Entrenamiento para ancianos, libro 4, asuntos cruciales con respecto a la práctica del recobro del Señor. Páginas 31, 38, 40 y 46. Amén. Tomado del ministerio de Watchman Nee, 1948, la obra es regional. Título. Uno de los diversos asuntos que hemos descubierto se relaciona con las regiones. Aunque las regiones son locales, la obra es regional. Siento que esto se revela muy claramente en las Escrituras. En el libro de los Hechos se ve claramente que los 12 apóstoles tenían una región definida para su obra. Pedro, Juan y su grupo laboraban en una región, mientras que Pablo y Silas, Timoteo y Bernabé laboraban en otra región. En el primer capítulo de Filipenses podemos ver muchas regiones diferentes. En 2 Corintios 10, 13 y 14 encontramos estas palabras. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la medida de la regla que el Dios que mide todas las cosas nos ha repartido, para llegar aún hasta vosotros, porque no nos hemos extralimitado. Aquí se nos muestra claramente algo relacionado con una región, una medida de que Dios repartió a los apóstoles. Dios trazó un círculo para ellos y dentro de ese círculo había un área de la obra para ellos. Por consiguiente, la obra está relacionada al asunto de la región. Sin embargo, las iglesias no están relacionadas con una región. Ninguna iglesia debería ejercer control sobre otra localidad, pues las iglesias son locales. Voy a repetir este punto, hermano, porque no lo leí bien. Sin embargo, las iglesias no están relacionadas con una región. Ninguna iglesia debería ejercer control sobre otras localidades, pues las iglesias son locales. En el pasado cometimos un gran error al confundir la esfera de la obra con la localidad de la iglesia. Ahora vemos claramente que la obra incluye un número de localidades dentro de cierta área llamada región. Así como Pedro y Juan estaban en la región alrededor de Jerusalén, Pablo y Timoteo estaban en otra región alrededor de Antioquía. Aunque ellos se mantuvieron en contacto y en comunión unos con otros, sus respectivas regiones no eran iguales. Las regiones tienen centros. El segundo asunto tiene que ver con un centro en cada región. Las iglesias no tienen un centro. La iglesia en Jerusalén no tiene control alguno sobre las iglesias en Samaria. Quienes estudian la Biblia saben que las iglesias son locales y que una iglesia en una localidad no puede ejercer control sobre una iglesia en otra localidad. Además, la iglesia en una localidad no puede controlar las iglesias en muchas localidades. El lugar más alto al que una iglesia puede apelar a su misma localidad. No existe un consejo de distrito ni una sede para la iglesia. Sin embargo, esto no es el caso con la obra, pues la obra tiene un centro. En el libro de Hechos podemos decir que Jerusalén era un centro en una región, mientras que Antioquía era un centro en otra región. Amén. Título: Las características especiales de Jerusalén. Hoy día podemos ver claramente que la iglesia en Antioquía es una cosa, mientras que Antioquía como centro para la obra es otra. Cuando hablamos de las iglesias, Jerusalén está en el mismo nivel que Antioquía, al igual que las iglesias en Samaria. No obstante, al referirnos a la obra, Jerusalén es el centro de la obra,
Dios ordenó que hubiese testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, hasta el último de la tierra. Jerusalén era un centro de la obra. En Hechos 13 hubo otro comienzo en Antioquía, y Antioquía llegó a ser otro centro de la obra. Aleluya. El Espíritu Santo comenzó algo allí. El Espíritu Santo efectuó un comienzo en Jerusalén y el Espíritu Santo efectuó otro comienzo en Antioquía en Hechos 13. Amén. En ambos lugares el Espíritu Santo comenzó la obra. Aleluya. Pedro también era un anciano. Aquí vemos la preciosidad de Jerusalén. Al leer las escrituras también vemos cuán precioso era el hecho de que Pedro fuese un anciano en Jerusalén. En el pasado solo prestábamos atención a Pedro como el apóstol en vez de Pedro como anciano. Él se encontraba en una posición doble con relación a la localidad de Jerusalén. Pedro era un anciano, Jacobo era un anciano y Juan era un anciano. Sin embargo, con la relación a la obra, todos ellos eran apóstoles. Las escrituras no presentan un ejemplo de que los obreros sean enviados para residir en determinada localidad. Tal práctica no se encuentra en la Biblia. La única excepción a esto es cuando un obrero migra a una localidad, llega a ser un anciano allí. Un anciano podría tomar la decisión de vivir en Jerusalén o podría mudarse a otra ciudad para ser un anciano en esta ciudad. Él puede tomar la responsabilidad en la ciudad respectiva de que resida. Sin embargo, si alguien desea ser un obrero, debería mudarse a Jerusalén. Amén. Salir y regresar. Recordarán que Pedro fue a Cesarea y regresó a Jerusalén. Luego Pedro fue a Samaria porque la obra de Dios se realizaba en Samaria. Y después regresó a Jerusalén. Jerusalén era el centro, mientras que Samaria era la ciudad en aquella región de la obra. Los colaboradores se reunían en Jerusalén. Ellos salían y regresaban y salían. Que un obrero rija sobre una iglesia en una localidad es un pensamiento protestante. No es el pensamiento hallado en las Escrituras. Solo Dios puede hacer la decisión referente a que, perdón, es que aquí, hermanito, ¿puede leer eso que está negreado? Toda esa parte del libro me quedó mal. Solo Dios puede hacer la decisión referente a que la localidad debería ser tomada como centro para la obra. Solo Dios sabe cómo y dónde comenzar. Solo el Espíritu Santo sabe cómo iniciar la obra. Amén. La decisión del hombre no vale nada. No podemos decidir qué localidad es Jerusalén por medio de nuestras propias discusiones. Pues Dios desea hacer eso, el mismo Dios. Él mismo, dicho asunto, está en manos del Espíritu Santo. Solo la Jerusalén que ha sido designada por el Espíritu Santo es Jerusalén. En la primera parte de Hechos vemos que Pedro sale y regresa a Jerusalén. Más adelante vemos que Pablo sale y regresa a Antioquía. Ellos nunca permanecían en una localidad, sino que siempre regresaban. Debemos ver que la obra tiene un área así como un centro. Los ancianos no son asignados a ciertos lugares desde otros lugares. En el caso de Pedro, él no era simplemente un apóstol ni tampoco era simplemente un anciano. Él era tanto apóstol como anciano. Por consiguiente, hermanos, cuando ustedes como colaborador residen en una localidad, están allí en calidad de apóstol y de anciano. Seguir esta senda de tal manera es correcto. Es correcto que algunos de nuestros hermanos vayan a ayudar, pero ellos deben regresar. No es correcto que ellos permanezcan allá y no regresen. O ellos salen para hacer un largo recorrido y luego regresan como lo hizo Pablo. A ellos salen y regresan de inmediato como lo hizo Pedro. Ambos son correctos. Es imprescindible regresar. Si los hombres culpan a Pedro por no salir, también tienen que culpar a Pablo por regresar. Pedro regresó a Jerusalén y Pablo regresó a Antioquía. Esta es la palabra de Dios. Nada puede ser más claro que su palabra. Amén. La predicación del Evangelio por parte de los apóstoles y la predicación por medio de la migración. Ahora veremos el tercer asunto, es decir, cómo llevar adelante la obra de Dios y cómo predicar el Evangelio. Aquí tenemos dos maneras de proceder. Del mismo modo que la obra en Jerusalén es diferente a la obra de Antioquía, también tenemos dos diferentes maneras de predicar el Evangelio y dos diferentes maneras de establecer iglesias.
Amén. La manera de proceder propia de Antioquía, los apóstoles salían. Primero, esto se puede realizar según la manera de proceder su propia Antioquía. Pablo y Bernabé, Pablo y Timoteo o Pablo y Silas fueron de un lugar a otro para predicar el evangelio y luego regresaron a Antioquía. Los apóstoles eran quienes salían a predicar el evangelio y los apóstoles eran los que salían para establecer iglesias. Esta es una manera de proceder. Amén. La manera de proceder propia de Jerusalén, salir por medio de la migración. La segunda manera de proceder es la que corresponde a Jerusalén. Según esta manera de proceder, todos los creyentes emigraron. Ellos predicaron el evangelio en todo lugar. Esta migración redundó en que el evangelio se propagara por todas partes, sea que una migración se efectúe de forma pacífica o como resultado de la persecución. Una migración sigue siendo una migración. La manera de proceder propia de Jerusalén consiste en emigrar. Lo único especial acerca de esto es que ellos salieron debido a la persecución. Amén. Mantener el testimonio en el centro. Debemos ver que la obra tiene su región y su centro. Todos los asuntos relacionados con las localidades pueden ser dejados en manos de las iglesias locales. Los obreros siempre salen para laborar. Después de un corto periodo de tiempo, ellos regresan a Jerusalén. Luego ellos salen de nuevo y regresan nuevamente a Jerusalén. Por este motivo, es bueno mantener un fuerte testimonio en Jerusalén. Por tanto, delante de Dios necesitamos tener mucha oración y una luz clara acerca de la localidad y una luz clara acerca de qué localidad puede utilizarse como centro para la obra de una región. Tiene que ser un lugar donde un grupo de colaboradores, tanto hermanos como hermanas, puedan mejorar juntos y establecer un centro. También debería ser un lugar donde ellos sirvan como miembros de la iglesia local a fin de mantener el testimonio local. Al salir y regresar, el ministerio de la palabra en aquella localidad se mantiene de forma apropiada. Aleluya. Amén. Vivir en la realidad del cuerpo, de la vida del cuerpo. Amén. Si la realidad del Espíritu Santo está presente en la iglesia, el asunto del control central ya no existe. Sin embargo, si solo existe la aprobación por medio de la votación, la planificación y la resolución en nuestra obra, en vez de tener la realidad del Espíritu Santo, no tenemos nada más que una organización central. Ello será el catolicismo romano. Wow. Una vez que la iglesia se separa del Espíritu Santo y una vez que ella ha perdido su realidad espiritual, llega a ser la Iglesia Católica Romana. Es posible que el catolicismo se encuentre en medio nuestro. Señor Jesús. La cuestión básica hoy no es el método de Antioquía, sino la clase de persona que somos. Somos una persona que vive en la realidad espiritual. Este es el asunto básico. El que una iglesia local pueda o no llegar a ser una iglesia central, básicamente depende si es iglesia espiritual o no. Esto es el asunto primordial. Ninguna iglesia local llega a ser la iglesia matriz. Hablando objetivamente, la iglesia en Antioquía tampoco pudo haber llegado a ser la iglesia matriz. De hecho, Antioquía nunca supervisó a otras iglesias. Una iglesia local no puede supervisar a otra iglesia. Sin embargo, la obra tiene el derecho de supervisar a una iglesia local. La iglesia en Antioquía nunca supervisó a otra iglesia, pero los apóstoles que salían de Antioquía sí supervisaron a otras iglesias. Cuando un problema surge en una iglesia local, el asunto tiene que ser presentado a los obreros. En 1 Timoteo 5:19 se nos indica que una acusación contra un anciano debe estar acompañada por la palabra de 2 o 3 testigos. Una acusación no se puede basar en rumores o habladurías. Tiene que haber testigos y las acusaciones tenían que ser presentadas a Timoteo. Timoteo era un obrero, pero consiguiente él podía tratar con el problema referente a los ancianos en una localidad. Antioquía era una sola iglesia local. Jerusalén también era otra iglesia local. En lo que respecta a hacer una iglesia, no existe una iglesia matriz, pero con relación a la obra es algo distinto. Amén, hermano. Vamos a hacer un poco ya por el tiempo. Amén.
Vamos a hacer este último párrafo, hermano, poner en práctica el principio rector de Jerusalén. Es demasiado temprano para que hoy en día los colaboradores sigan manera de proceder de Antioquía. El principio rector de Antioquía que practicamos anteriormente comienza a partir de Hechos 13. En la práctica hemos omitido los capítulos del 1 al 12. Hemos pasado por alto la línea de Jerusalén. El hombre piensa que la obra de propagar el evangelio desde Jerusalén, pasando por Judea, Samaria y llegando hasta lo último de la tierra, fue realizada por los 12 apóstoles. Pero la palabra de Dios dice que los apóstoles permanecieron en Jerusalén. Jerusalén era el lugar donde Pedro laboraba y Samaria era el lugar donde Felipe laboraba. Cuando Felipe llegó a Samaria, él ganó a los samaritanos. El Señor sí dijo que el evangelio sería predicado hasta lo último de la tierra, pero no dijo que el mismo grupo de personas haría esto. Quienes fueron a Samaria eran un grupo y quienes van hasta lo último de la tierra son otro grupo. Cuando los apóstoles ganaban hombres en Jerusalén, los enviaban a Samaria. Desde Samaria el evangelio pasará por otras manos hasta que alcance lo último de la tierra. En el pasado pusimos en práctica el principio rector de Antioquía prematuramente. Ahora no es el momento para practicar el principio rector de Antioquía. Ahora es el tiempo de practicar el principio rector de Jerusalén. Amén, hermanos. Amén. Estamos por ahí ahora. Amén. 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 Adelante, hermano Jonathan.